Buenos días, maestro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, maestro. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Estudiaron mucho en este periodo de vacaciones? ¿Qué dijo, maestro? ¿Estudiaron en estas vacaciones? Bien, vamos a guardar a que entren más compañeros. Bien, así comentarles en lo que van entrando compañeros, que el día domingo les envié un mensaje, les puse un mensaje a través del muro de Classroom, de este muro, ¿sí? En donde les invitaba a que por favor me mandaran un WhatsApp dándome a entender de que habían leído el mensaje, de que habían leído la publicación, ¿sí? Y prácticamente nadie me contestó, nada más Betancourt Franco, Flores Lamas, Valles Arellano, y todos los demás o no lo vieron o no quisieron mandar el WhatsApp, no sé qué pasaría. Entonces, es de suma importancia ver qué pasó porque de nada me sirve a mí estarles publicando cosas si no las van a ver, si no las van a atender. Eh, Esperemos que la comunicación pueda mejorar porque esto de estar así hablándole a una pared como que es muy frustrante. Buenos días. Buenos días. Les comentaba a tus compañeros que el domingo envié un mensaje para que me contestaran con un WhatsApp y nada más lo hicieron 3 o 4 compañeros de los 38 que tengo en la lista. Entonces, Buenos días, profe. quería preguntarles si vieron el mensaje o qué pasó, por qué no me contestaron. ¿No? Yo no contestaba porque pensé que era solo leerlo. O, ¿Y lo leíste? sí,
era en el que nos... No me... Bueno, pues sí. Bueno. Sí le leí el mensaje que mandó, el último que mandó, pero no pensé que teníamos que contestarlo en WhatsApp, que tenemos que mandarle mensaje a WhatsApp, pensé que solo era leerlo ahí en Classroom. Pero si la misma lectura de lo que estás diciendo da la indicación de que mandes mensajes, o sea, eso quiere decir que no lo leíste. No, Porque sí lo leí, pero de verdad no recuerdo no recuerdo esa parte. Te lo puedo prometer. es importante que cuando lean algo, pues traten de leerlo bien, aunque sea unas 2 veces, porque las instrucciones que les doy, o sea, son con la mejor intención de favorecer la comunicación, favorecer de ida y de vuelta los mensajes y la información, y pues estar así hablándole a una pared como que es muy frustrante porque yo puedo seguir con mi rollo y ustedes con el suyo, y no vamos ganando más que muy pocos que son los que me siguen la onda, muy poco. Entonces, Pensé que era solo mandar mensaje si había una duda. Leí solo la parte de si tienes dudas, mándame mensaje. Y como no me quedó ninguna duda, pues ya no le mandé mensaje. de todo entonces, porque dice aquí claramente, dice, les recuerdo también que deberán escribir un diario Me, de llamada será siguiente, y luego dice, no, eso No, sí, no, solo que la dice que parte donde la dice, última donde dice que diciéndome deberíamos de decir enterado, al maestro enterado. Ahí no, yo tampoco le envié enterado, mensaje. profe, y ya con alguna duda. Por eso fue la parte que no, que salté. No, así la leí, pero no leí exactamente esa palabra, por así decirlo. Por eso no mandé nada, pero sí leí toda la información, todo el texto. pues nada más fuiste tú, porque los demás no sé qué pasó que no leyeron. Bueno, voy a pasarles asistencia. Ya son muchos, ahora sí, ya vamos a pasar lista. Acuña López Alondra, Presente. Ahumada Contreras Odalis Natalí, Presente. Arreola Zúñiga Milton Felipe, Milton Felipe a la 1, Milton Felipe a las 2, Milton Felipe a las 3. Arteaga García Delber Giovanni, no está Delber Giovanni Arteaga a la 1, Delber Giovanni Arteaga a las 2 y a las 3. Ávila Inda Julián Emir, no está Julián Emir Ávila a la 1, a las 2, a las 3. Betancourt Franco Saori Guadalupe, Presente. Bravo Larios Maricruz Estefanía, Bravo Larios Maricruz Estefanía a la 1, a las 2, a las 3. Bravo Ramírez Jacqueline, Pero no se escuchó. Presente. perdón, ¿alguien dijo algo? Que si no se escuchó yo, presente. ¿Quién eres tú? Bravo, Larios. Bravo Ramírez Jacqueline, Presente. Curiel Manzano Pablo Vladimir, Presente, Flores Lamas Lorna Mariel, presente, Flores López Itlali Anaí, no se encuentra Flores López Itlali Anaí, García Álvarez Yareli Giselle, no está García Álvarez Yareli Giselle,
Gascas Bonilla América Lisset. No está América Lisset. Gascas Bonilla. González González Michelle Anaí. Presente. Ok. González Méndez Emanuel Isaí. Todavía no llega con su abuela, profe. Y ahí tiene el internet o cómo, no entiendo. Sí, se va con su abuela a agarrar internet. Ok, lo voy a justificar. Herrera Contreras Adán. Presente. Lizárraga Talamantes Ali Casinaí. Ali Casinaí no está. Ali Casinaí no está. Arteaga García. Macías López Mizahara Yusef. No está Macías López. Medina Santiago Miguel Ángel. Presente, profe. Mendías Elena Anaí. Sí está Mendías Elena Anaí. Mendoza Delgadillo Angélica Sherlyn. No está. Presente. Ok. Muñoz Partida Alondra. No se encuentra Alondra Muñoz. Navarro Figueroa Saimar. No se encuentra Saimar. Saimar Navarro. Pérez Falcón Noé Alejandro. Presente. Ponce Zamorano Emilio Yuki. Presente. Ramos González Erika Lisbeth. Erika Lisbeth Ramos no está. Rodríguez Zurita Joana Lisbeth. Presente. Sánchez Villela Luis Alejandro. Presente. Torres Tapia Valeria Elizabeth. Presente. Valdés Acosta Juan Manuel. Presente. Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. Presente, profe. Vargas Cárdenas Jason Misael. No se encuentra Jason Misael Vargas. Vergara Flores Miriam Yareli. Presente. Sí me encuentro, aquí estoy. Muy bien. Flores López. Victoriano Gutiérrez Joana Coral. No está Joana Coral Victoriano. Villela Zamorano Belén Rubí. Presente. Zamorano de la Rosa Ulises Carlomar. No se encuentra Zamorano de la Rosa. Zazueta Arias José Manuel. Presente. Muy bien. Muchachos, bien, esta es la segunda sesión después de haber tenido la primera, donde inmediatamente después entramos a vacaciones.
Entonces, viene siendo como un segundo encuadre de la sesión de hoy. He estado bien observando parte de lo mismo que les comentaba, que lo mismo que les comentaba de que me llevó la impresión de que muy pocos atienden realmente los mensajes y las publicaciones que les hago en Classroom, ¿sí? Son muy poquitos los que van al corriente con las tareas y lo que se ha hecho. Por ejemplo, Alondra Acuña, al parecer aquí en mi lista va al corriente. Betancourt Franco va al corriente. Curiel Manzano, Flores Lamas, González González, ¿sí? Ramos González, Rodríguez Zurita, Valdés Acosta, Valles Arellano. Son los únicos que van, digamos, al tiempo, al corriente, ¿sí? En cambio hay compañeros, Arreola Zúñiga, Arteaga García, Ávila Inda, Bravo Ramírez, Flores López, García Álvarez, Lizárraga Talamantes, Macías López, Medina Santiago, Mendías Elena Naín, Ponce Zamorano, Sánchez Villela, Vargas Cárdenas, Vergara Flores, Victoriano Gutiérrez, Villela Zamorano, Zamorano de la Rosa, Zazueta Arias, nada, o sea, no han hecho prácticamente nada. Entonces, en cuanto a lo que viene siendo las tareas, que es ¿Nada? Yo sí he mandado indicadores. tareas. Vergara, Sí, Vergara Flores, sí. Desatiempo, pero ¿y has enviado tareas a WhatsApp? no. A WhatsApp no. ¿Sí? De que las tareas que se marcan en Classroom como completadas, sí, esas las voy a visualizar hasta el final del curso. ¿Sí? Son de pronto significativas, pero para mí son ahorita más significativas las que se van enviando a WhatsApp. ¿Sí? O has enviado fotografías o trabajos o evidencias a WhatsApp, perdón, a Classroom. Creo que sí mandé unas fotografías. ¿Y en qué parte les dije que las enviaran a WhatsApp, las enviaran a Classroom? Les he dicho que son especialmente para WhatsApp algunas tareas. Incluso en el mismo nombre de la tarea y viene. ¿Sí? Si se van a Classroom, estoy compartiéndoles pantalla. Si lo logran ver, ¿verdad? Sí, yo sí. Si se dieron cuenta, en el Sí. encuadre era más que nada marcar completado. ¿Sí? Leer los documentos que vienen ahí o pasar nota a la libreta o darse por enterado y marcar completado, era todo, en lo que viene siendo el encuadre. Pero ya entrando en el contenido de la primera unidad, aquí dice tarea 6, a WhatsApp y marcar completado. La tarea 7 es únicamente ver unos videos y marcar completado. La tarea 8 es contestar una pregunta en Classroom. La tarea 9 es completar una pregunta también, contestarla. La tarea 10 es a WhatsApp, marcar completado. ¿Sí? Aquí hay un material que les puse referente a la tarea 10. Una pregunta, la tarea 11, mirar un video determinado que viene ahí y contestar una pregunta. La tarea 12 es marcar completado únicamente. La tarea 13, ver unos videos y marcar completado. La tarea 14, ¿sí? A WhatsApp, marcar completado. La tarea 15, ver unos videos
mandar una evidencia a WhatsApp y marcar completado en Classroom. De la tarea 15 es un material, un video que les subí, que les hice. La tarea 16 a WhatsApp y marcar completado. La 17 contestar una pregunta en Classroom. La 18 a WhatsApp y marcar completado. ¿Sí? Entonces, para que por favor los que no han enviado nada de WhatsApp lo hagan, ¿sí? Acuérdense que tiene un determinado valor de su calificación general. Y les recuerdo... Profe, una pregunta. Adelante. Si las tareas las he mandado por WhatsApp, pero se me pasa el tiempo, ya las mandé por WhatsApp, pero se me pasa el tiempo y las mando tardío en lo que es marcarla como completada en Classroom. ¿Ahí se afecta? Claro que tiene una afectación, pero a ver, yo siempre les he mencionado de que si pueden entregar tareas durante todo el semestre, mientras no se cierre el semestre, ¿verdad? Siempre les recibo tareas. Pero, por ejemplo, no esperen que la persona que entregó todo en tiempo y forma, que se esforzó, ¿sí? No vaya a verse de alguna manera recompensado y tenga los mismos puntos que una persona que no se esforzó y que todo lo hizo hasta el final. Evidentemente tiene que haber algún tipo de repercusión. Y lo que voy a hacer es igual que el semestre pasado. Todavía no reviso ni siquiera las tareas en Classroom, porque en Classroom nada más contestar a una pregunta o marcar completado. Y marcar completado muchas veces implica ahí la honestidad de ustedes, porque ve los siguientes videos y muchos antes de verlos o algo, lo que tengan que hacer, marcan completado. Ya sabrán ustedes si eso pues es bueno para ustedes o no. O sea, la honestidad ya depende de cada uno de ustedes, pero yo no puedo estar detrás de eso. Es prácticamente imposible. Entonces lo que hago es que hasta el final reviso completamente si me voy aquí, por ejemplo, observen, si me voy aquí en Classroom donde dice calificaciones, aguarden un poco, tarda. Aquí aparecen todos los del grupo, ¿sí? Y me aparecen todas las, digamos, las tareas, ¿no? Me aparecen todas las tareas y Classroom me dice en esta tabla quién tiene las cosas entregadas y quién no. Y si las entregó de forma temprana o las entregó de forma tardía. Lo único que hago básicamente es fijarme en las personas que lo tienen sin entregar, ¿sí? Y contar cuántas tienen sin entregar, ¿sí? Voy a entrar en distintos momentos a lo largo del semestre y revisar eso, ¿sí? Porque no se me hace justo que una persona que estuvo trabajando, repito, de forma constante y de forma esforzándose durante el semestre, entregando las tareas en tiempo, y que se lleven los mismos puntos que una persona que todo lo marcó hasta el final. Entonces ahí no se me hace justo, ¿sí? Entonces, les acepto, claro, las tareas en cualquier momento, pero también las fechas de Classroom para entrega son una sugerencia para que trabajen de forma constante y de forma continua, diario. Referente a eso, hay un criterio que se llama el diario o la bitácora. Me preguntaban ayer, profe, ¿es diario que tengo que escribir eso? ¿Tú qué crees? Es diario, ¿sí? ¿Y qué voy a escribir, profe? Pues van a escribir ustedes lo que gusten y manden, pero referente a la clase, a lo que ustedes hayan estudiado, lo que hayan
pensado, lo que hayan hecho, lo que ustedes quieran, pero que sea Maestro, y es diario. Dime. Dime. Y podemos, si, digamos, si empezamos desde hoy, ¿nos puede contar igual? Pues si lo van a empezar desde hoy, pues ya estuvieran empezando desde hoy. y si un día no hicimos nada de su Está bien. materia, no ponemos nada. Porque yo nada más ponía los días que hacía algo en su materia. Tiene que ser diario, por eso se llama diario. Entonces no vamos a poner nada esos días. Nada más vamos a poner la fecha y ya. A ver, a ver, a ver. No estoy diciendo eso, ustedes lo están malinterpretando. Cada vez que ustedes amanecen un nuevo día, una nueva mañana, ¿sí? Y siguen siendo estudiantes de las asignaturas de la escuela, ¿sí? Y sigue su proceso de aprendizaje en su mente, ¿no? Entonces ustedes pueden escribir, estuve pensando en ese, no entendí ese concepto, lo voy a investigar, o cualquier cosa, es un seguimiento que ustedes tienen en su libreta, aunque sean una o dos eh, líneas, pero es un seguimiento y es de diario. Eso si quieren ustedes sus 5 puntos, ¿no? El diario bitácora es algo que se coevalúa, yo se les expliqué en la videollamada anterior, que lo van a coevaluar entre ustedes. Y también para evitar esto de que se pongan de acuerdo, oye, revísame, y tú dices que que lo hice y me pones los puntos, yo también a ti, y no hacemos nada, ok, voy a hacer al azar una revisión de eso, ¿sí? Y quien no lo tenga, pues le voy a quitar esos 5 puntos, pero todavía no es el momento de hacerlo, es muy temprano. Hay otro criterio de evaluación por ahí que se llama Facebook, ¿sí? Los que ya leyeron el encuadre, los que ya leyeron el primer documento, la primera tarea ahí, acuérdense que dice que Facebook tienen que hacer un comentario, 5 comentarios, iniciar 5 debates en Facebook relativos a ciencias, ¿sí? Sin ofender a nadie, con argumentos, ¿sí? En alguna plataforma, en algún foro en Facebook, referente a ciencia. Puede ser como yo les mencionaba, por ejemplo, de la Tierra plana, de que hay gente que todavía en el siglo XXI ya todavía piensa y cree que la Tierra es plana y tiene argumentos para defender la Tierra plana. Si ustedes leen algún argumento de los de ellos y quieren contestar, eso es evidencia de que de que ustedes llevan también otro proceso, porque es una forma en la que aprendemos ya a través de las clases virtuales, de la forma no presencial. Es una forma en la que aprendemos nosotros compartiendo el conocimiento y dialogando con otros acerca de. Entonces, pueden hacer de cualquier foro de ciencias y hacer una participación ahí. Me mandan la captura de pantalla. Tiene que ser en 5 momentos diferentes a lo largo del semestre. Y cada debate que inicien, o que participen ahí en un foro en Facebook, y se llevan un punto. Es uno de los criterios de evaluación que yo les mencionaba. Miren, por ejemplo, aquí puedo ver que Milton Felipe no ha hecho gran cosa. Delber Giovanni Arteaga ha entregado 2 tareas, todas las demás las tiene sin entregar. Julián Emir ha entregado una por aquí, tiene un puño sin entregar. Saori va bien. Maricruz Estefanía tiene 2 sin entregar. Y así sucesivamente, así observo en todo. ¿Sí? Pero el día de mañana, por ejemplo, alguien que no tiene nada, como por ejemplo Adán Herrera, aquí que tiene alguien como Álica, por ejemplo, que tiene todas estas sin entregar, un día las las marca completadas y se puede poner al corriente. ¿Sí? Pero para esto tengo
voy a hacer revisión en ciertos momentos del semestre para que vea la manera de que no tengan los mismos puntos que los que sí estuvieron trabajando de manera constante y de manera puntual. Bien, en este semestre ya les he pasado el contenido bueno, ya les he pasado 2 libros. Por ejemplo, está Química del Carbono. Espero que ya todos lo tengan. Y de los cuales ya he estado dejando algunas tareas. ¿Sí? Recientemente está la de las más nuevas, tiene que ver con un tema que se llama los isómeros, la isomería. Está esto, ¿sí? Y tenemos otro libro donde también se menciona también el tema de los isómeros. Sí, y como les mencionaba, hay varios de sus compañeros que están trabajando muy bien y van al corriente. Para ellos, esto del libro y no es nada nuevo. Aunque aquí estoy en la isomería. Estereoisomería, isomería. ¿Sí? Entonces, el tema, digamos, por decirlo así, de la clase de hoy o de la videollamada de hoy es la isomería. ¿Sí? Dice, la isomería es un fenómeno que consiste en que 2 o más compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero distintas estructuras. Se llaman isómeros a moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. En otras palabras, misma fórmula molecular, pero distinta fórmula desarrollada y diferentes propiedades físicas y químicas. ¿Sí? Por ejemplo, el CH4, el butano, ¿sí? Tiene la fórmula de que tiene un carbono y tiene 4 hidrógenos. Aquí hay un error. No, sí, este es el metano, este es el butano, 2-metilpropano. Debería de ser C4H10. Aquí está mal la fórmula. C4H10 debe ser aquí. Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Si tenemos el butano, así, con 4 carbonos, con 10 hidrógenos. El día de ayer que con los de segundo A me estuvieron enviando trabajos, me di cuenta de que no ponen los hidrógenos. Yo por cuestiones de tiempo aquí a veces prescindo de los hidrógenos. En este momento voy a tener que ponerlos todos para que quede claro. Y este es el N-butano, se conoce como N-butano. N porque es lineal, no es una cadena cerrada. N-butano. Pero el N-butano, cuya fórmula molecular tiene 4 hidrógenos, 4 carbonos, perdón, y 10 hidrógenos. ¿Sí?
puede tener un isómero, es decir, puede tener otra estructura diferente, ¿sí? Puede ser así. En lugar de ser una cadena de 4, puede ser una cadena de 3, con una ramificación de otro carbono así. Y si ustedes cuentan los carbonos y los hidrógenos, son la misma cantidad, 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero si se dan cuenta, ya es un arreglo diferente. Es como si tuviéramos, seguramente ustedes han visto o conocen este juguete muy popular que se llama Lego. Las piezas de Lego son cubitos que se pueden pegar, se pueden embonar en otros cubitos de otros diseños, de otros modelos, y hacer muchas figuras, muchos juguetes, digamos, con ellas. Entonces hagan de cuenta que los carbonos, los hidrógenos, los átomos, los oxígenos de estos elementos embonan entre ellos para hacer como estructuras de moléculas, ¿sí? Este también es butano, pero se conoce como isobutano. Son isómeros. Ambos tienen la misma fórmula molecular, C4H10, ¿sí? Pero tienen distinta estructura y tienen propiedades físicas y químicas parecidas, eh, pero no son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces, voy a proseguir con les voy a proyectar aquí mismo en la videollamada unos videos que tienen animaciones y tienen movimiento para que sea más fácil la comprensión de los temas, de las ideas más que nada. Entonces, voy a compartirles esto. Voy a compartirles mi ventana con video. Nada más que la computadora se pone un poquito lenta. No se desesperen. Listo. Que a cuento de que viene poner esto. Oye, es que no son tan distintos. Tienen la misma fórmula molecular. Tu cuenta, 2 carbonos, 2 carbonos, 3 y 2, 5 y unos 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, un oxígeno, ahí está. Y aquí igual, un carbono y 2 carbonos, 2, 3 hidrógenos y 3 hidrógenos, 6
y un oxígeno, pues un oxígeno. Perfecto. La fórmula molecular lo que me dice es que están compuestos de las mismas piezas. Por lo tanto, yo puedo obtener tanto uno como otro, pero simplemente ordenando estas piezas de otra manera. Por ejemplo, si quiero obtener el etanol, cojo estas piezas, atentos, no quiero que me digáis luego que he hecho trampa. Cojo esas piezas y las distribuyo así. Tenemos al etanol. Si quiero obtener el dimetil éter, más de lo mismo, pero ahora las voy a distribuir de otra forma. Y las he unido así, pues fijaos lo que pasa ahora. Si quiero obtener el dimetil éter, lo único que tengo es unirlas de otra manera. Y esto es lo que entendemos por isómeros. Dos especies que están compuestas del mismo número de piezas, pero que esas piezas se han ordenado de diferente manera en el espacio. Para el que quiera una definición más técnica, pues se llaman isómeros a dos o más compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular, el mismo número de átomos de cada tipo, pero diferente distribución espacial de esos átomos. Obviamente esto hace que las propiedades físicas y químicas sean distintas. Al final, si volvemos al ejemplo que había puesto antes, yo puedo obtener el etanol distribuyendo así estas piezas. Puedo obtener el dimetil éter distribuyendo así estas piezas. Pero es que, obviamente, al cambiar esa organización en el espacio, van a cambiar las propiedades físicas y químicas. El comportamiento de la molécula y sus características pues van a ser diferentes. Sí, espero que con ese video les haya quedado un poquito más claro a lo que me refería con las piezas de Lego. Si alguien aquí en el grupo ha jugado a Lego, son diferentes piezas, diferentes tipos de piezas. Cada diferente tipo de pieza representaría de pronto un elemento diferente, ¿no? En la química orgánica. Tienen diferente forma, pero pueden encajar donde quieran. No tanto así. ¿Sí? Recuerden ustedes que el carbono puede hacer hasta cuatro enlaces y dependiendo de la regla del octeto y dependiendo también de con quién va a poder enlazarse, ¿sí? Puede hacer distintos arreglos. El carbono, el oxígeno. Los hidrógenos generalmente son esa pieza de Lego que tú pones hasta el final. El hidrógeno no va a ir en el centro de las estructuras, siempre va a ir al final. Por ejemplo, ¿no? Los carbonos se pueden enlazar muy bien debido a la concatenación o la autosaturación. Se pueden enlazar muy bien entre ellos, ¿sí? Los hidrógenos pueden estar en medio también porque al tener 6 electrones de valencia, para hacer la regla del octeto pueden tomar un enlace por un lado y otro por otro lado y así formar los éteres, por ejemplo, ¿no? El estudio de los grupos funcionales va a ser algo que vamos a hacer un poquitito más adelante. Voy a ponerles otro que igual tiene que ver con la isomería, ¿sí? Otro video. ¿Sí se escuchó muy bien el audio del video? ¿Sí lo escucharon bien el audio? Sí, maestro, sí se escucha bien. Muy bien. Voy a poner otro, ¿sí? Del mismo usuario. Muy buenas. Me acaban de chivar que quieres enterarte de qué son los isómeros, concretamente de qué son los isómeros de posición. Pues no te preocupes que yo vengo aquí a resolverte esa duda. Eso sí, vamos a asegurarnos de que estamos en la misma onda. Cuando hablamos de isómeros, estamos hablando de compuestos que tienen la misma fórmula molecular, las mismas piezas, los mismos átomos, exactamente los mismos, pero que se organizan de forma distinta en el espacio. Claro, esto puede suceder también de maneras diferentes y así surgen los diferentes tipos de isómeros. Tenemos los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Debido a que en este vídeo vamos a hablar, como he dicho, de los isómeros de posición, pues vamos a ir centrando ya nuestra atención en los estructurales. Bien, a ver, cuando hablamos de isómeros estructurales estamos hablando de compuestos que difieren en su estructura.
Al diferir en su estructura, esto puede pasar de tres formas. O bien cambia la cadena principal, o bien cambia el grupo funcional, o bien tengo la misma cadena, tengo el mismo grupo funcional, pero el grupo funcional ocupa diferente sitio. Y eso básicamente es lo que entendemos por un isómero estructural de posición, aquel en el que el grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. Para visualizar esto mejor, he puesto aquí, a modo de ejemplo, una fórmula molecular. Y he recordado de nuevo que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, las mismas piezas, pero que se organizan de manera diferente en el espacio. Piezas, estamos hablando. Los átomos en este caso. Si yo cojo estos dos ejemplos, el propan 2-ol y el propan 1-ol, veréis que tienen ambos la misma fórmula molecular. Más es esta. Podéis echarla 3 y 3, 6 y 2, 8 hidrógenos, sus 3 carbonos y el oxígeno. Sus 3 de este, tenemos aquí 3 y, bueno, serían 5, 7 y 8, los 8 hidrógenos y el oxígeno, que me pierdo contando. En fin, entonces, como vemos, tienen la misma fórmula molecular. ¿Cuál es la única diferencia real entre ellos? Porque la cadena principal es la misma también y el grupo funcional es el mismo, pero si nos fijamos, el grupo funcional ocupa una posición diferente. Por eso este es el propan 2-ol y este es el propan 1-ol. De hecho, voy a intentar que visualicemos esto mejor, pero eso sí, vamos a poner la fórmula un poco más desarrollada, que será más cómodo para ver lo que quiero que se vea ahora. Lo único que he hecho, como veis, es transformar los enlaces. Teníamos aquí 3 hidrógenos y aquí 1, pues este hidrógeno lo he puesto arriba y estos hidrógenos los he repartido a ambos lados. Ahí está, desarrollada. Y en esta vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a desarrollarla un poco para que las veamos mejor. Sigue siendo propan 2-ol y sigue siendo propan 1-ol, ¿de acuerdo? No hemos hecho nada raro. Bien. Voy a marcar estos de aquí que estáis viendo. Los que serían estos en rojo. No hagáis caso a esto que se me ha colgado. Estos que están aquí en rojo, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Fijaos lo que hago ahora. Voy a coger y voy a decir, oye, cambiaos de sitio. Genial, ¿verdad? Lo único que he hecho es poner el OH aquí y el H aquí. ¿Podríamos hacer eso? Sí. Repito. Teníamos el OH aquí, en la posición 2, y el hidrógeno en la posición 1. Y ahora lo que he dicho es, oye, intercambiar papeles. Se puede hacer perfectamente, pero claro, cuando yo hago esto, cuando yo cambio el grupo funcional de sitio, ¿qué pasa? Que esto ya no es propan 2-ol, pasa a ser propan 1-ol, porque tenemos el grupo funcional, el grupo OH en el carbono 1. Y si nos fijamos, ¿qué es lo que tenemos? Pues que este compuesto ahora es este. ¿Qué es lo que vemos? Pues que al final el propan 2-ol y el propan 1-ol son exactamente lo mismo, pero que difieren en la posición que ocupan sus grupos funcionales. Este está en el carbono 2 y este está en el carbono 1. Y esa es básicamente la definición de un isómero de posición, que ya la tenemos aquí. Son aquellos en los que el grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. Pero eso sí, recordad que siempre que hablamos de isómeros, hablamos de compuestos que tienen la misma fórmula molecular, las mismas piezas. Y cuando hablamos de posición, isómeros de posición, hablamos de que tienen además la misma cadena principal, mismos grupos funcionales, pero que esos grupos funcionales ocupan lugares distintos. Eso sería un isómero de posición. Y bueno, esto es todo lo que tenía que contarte en este vídeo. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido bastante útil y que lo recomiendas a más gente para que pueda beneficiarse de él. También acepto feedback en comentarios y que me cuentes un poco qué te ha parecido. Estoy probando este método y de... Bien, creo que desde las 7 de mañana les va a aparecer una tarea que tiene que ver precisamente con los isómeros. Les van a aparecer, creo que 2 tareas. ¿Sí? Una de ellas tiene que ver con hacer los distintos isómeros del heptano. El heptano, ¿sí? Es un hidrocarburo cuya fórmula molecular es C7H. Los alcanos tienen la fórmula general donde el número de carbonos, ¿sí?, que se tenga, si tú quieres saber el número de hidrógenos, tienes que multiplicar el número de carbonos por 2 y todavía sumarle 2 más, ¿sí? En este caso es 7 para el heptano, el doble de 7 es 14, más 2 son 16.
Entonces, la fórmula molecular del heptano, C7H16. ¿Sí? Hay una actividad, repito, que tiene que ver con hacer los distintos isómeros, es decir, es como si a ti te dieran 7 fichas de Lego de color negro, de las que tienen más versatilidad de pronto para usarse, y te dan 16 fichas de las que son, de las que tú pones al final de las estructuras, y te dijeran, ¿sabes qué? Haz formas diferentes, todas las formas diferentes que puedas con estas fichas. Entonces empiezas a acomodarlas. Empiezas, no, pues a mí se me ocurre la forma más sencilla, ¿no? Pues que acomodarlos todos así, en línea, los carbonos, las fichas principales, hacer una cadenita. Sí, 7, 2, 4, 6, 7. Y los demás los completo los enlaces con los hidrógenos, ¿verdad? Aquí por cuestiones de tiempo no los estoy dibujando, pero se sobreentiende que ahí, en cada una de esos, al final aquí llevan hidrógenos. Maestro, ¿está dibujando algo? No está, perdón, sí, lo que pasa es que no dejé de compartir No. la pantalla. Pensé que mi teléfono se había trabado. Yo también Por pensé que se había dos. trabado. Por dos. Sí, voy a dejar de compartir ventana para compartir mejor pantalla. Perdón. Ahora sí ya lo rendré. Sí, ahora sí. Ya. Ok, como les mencionaba entonces, el C7H16 es el heptano, ¿sí? Es un alcano cuya fórmula general es CnH2n. H2n más 2, ¿sí? Bueno, el caso es que es el doble de hidrógenos más 2. Si tenemos 7, entonces el doble de 7 es 14 y más 2 son 16 hidrógenos. Entonces, a ti te darían tus piezas de Lego para que las estés armando y a alguien se le ocurre hacer primero la forma lineal y de pronto, ese es ya digamos, una estructura válida, ¿no? Aquí le hacen falta los hidrógenos, les mencionaba por tiempo, no se los voy a poner. Y luego, tenemos otra que, bueno, a mí se me ocurre 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Y en lugar de hacer una cadena de 7, hago una cadena de 6. Y aquí en el segundo carbono pongo el último conectado. ¿Sí? Y pues los demás ahí lleno con los hidrógenos correspondientes. Que repito, no se los voy a poner por cuestiones de tiempo. Son carbonos sp3 todos, entonces todos van a tener 4 enlaces. Y las piezas de hidrógeno del Lego, pues las pones hasta el final. Porque pues solamente pueden hacer un enlace. Entonces te limita la cantidad de... La versatilidad que tiene el hidrógeno es generalmente para coronar las cadenas, no para continuarlas. Bueno, ese es otro, digamos, isómero, es otra estructura del heptano, es un isómero. Y así sucesivamente ustedes van a buscar las diferentes opciones que pueden ustedes hacerlo, el arreglo de los 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para hacer Maestro, pero van a ser los que nosotros podamos, que van a ser como quien dice varios, o hay como una regla de que por decir son 5 o son 6.
Sí, a medida que aumenta el número de carbonos, aumenta el número de isómeros. Aunque también les comentaría y les recomendaría ampliamente que hagan las tareas en orden, ¿sí? No quieran, por ejemplo, mandarme una tarea avanzada si no han hecho tareas anteriores. Por ejemplo, hay una tarea que ya algunos me han enviado que tiene que ver con los isómeros, por ejemplo, del butano, o les apareció el día de hoy, creo, a ustedes, de los isómeros del butano. Si nosotros avanzamos en el orden de las tareas, en un orden progresivo, ascendente, es más fácil que a ustedes les caiga el conocimiento que si tratan de hacer tareas avanzadas. Por eso les he estado recomendando de que hagan las tareas en orden, ¿sí? Porque llevan una evolución, ¿sí? De conocimiento. No traten de hacer la tarea 7 si no han hecho la tarea 5, por ejemplo, ¿no? Y les recomendaría que hicieran las 5 y hasta que hagan las 5 me la envíen. Si hicieron las 5 y las 6 y las 7, 3 juntas y me la envían a WhatsApp, no. Traten de enviar las 5 primero, ya les contesto, después envían las 6, les contesto, las 7 y así les contesto. No me envíen de varias juntas, tienen que ser de una en una, por favor. Bueno, el libro aquí viene con información de los isómeros y los distintos isómeros, ¿sí? Incluso viene aquí una tablita con fórmulas para que vean el tipo de isomería que le corresponde a cada uno de los compuestos que están aquí. En un libro viene esto y en el otro también aborda el tema de la isomería, ¿sí? Y hay una tarea que era la que les mencionaba, hacer sus diferentes isómeros, ¿sí? Hacerlos o también incluso pueden hasta investigarlos, pero creo que es cuestión de un poquito de imaginación nada más, como si fueran piezas de Lego, como si fueran piezas de rompecabezas, hacer 7 arreglos diferentes para el heptano. Perdón, aquí ya vienen 2, 4, 6, 8, 10, parece que se pueden formar 10 isómeros diferentes. No los he dibujado yo en lo personal, pero no debe ser muy complicado, ¿sí? Bien, ya casi se va a hacer la hora. Voy a proyectarles un video y pasarnos a retirar para no hacerla muy larga y que puedan salir a desayunar para que se conecten a la siguiente clase que les toca. Voy a volver a compartirles ventana. Maestro, ¿me puede? Entonces esa va a ser la tarea de hoy, ¿verdad? Se las voy a publicar en Classroom formalmente, ahí Está aparecerá. Me bien. parece que es el día de mañana. Me parece que ya está programada y les aparece el día de mañana a las 7. Para irla haciendo. Si las anteriores, adelante.
Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a tratar un tema de química orgánica y en concreto vamos a hablar de qué es la isomería y qué tipos tenemos. Como veis aquí a la derecha ya he hecho una pequeña lista, una pequeña chuleta para no olvidarme de ninguno y vamos a empezar pues describiendo qué es la isomería, qué es un isómero dentro de la química orgánica. El concepto de isómero es muy simple, es una molécula que teniendo la misma fórmula molecular tiene diferente estructura. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, C4H10, que sería la fórmula molecular que corresponde al butano, pero esto podría ser C, 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 con sus hidrógenos, y también podría ser C, 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 y ahora el otro carbono conectado aquí. Y si contamos el número de carbonos y de hidrógenos que tenemos en ambas moléculas, en ambos casos tendremos los mismos, 4 carbonos y 10 hidrógenos. Por lo tanto, como estas dos moléculas tienen la misma fórmula molecular, C4H10, pero tienen distinta estructura, serían isómeros. Entonces, esto que hemos visto aquí con el caso del butano sucede con muchas otras moléculas y en muchos contextos distintos. Así que dentro de esta definición tan general que acabamos de ver, vamos a ver los distintos tipos. Bien, pues antes de empezar, como veis, tenemos aquí dos categorías distintas de isomería. Arriba tenemos las que pertenecen a la isomería estructural y debajo a las que pertenecen a la estereoisomería. Vamos a ver, la isomería estructural lo que nos dice es que estamos teniendo isómeros en los cuales estamos enlazando los carbonos o los grupos funcionales en posiciones distintas. Es decir, son isomerías en las que estamos cambiando la estructura de la molécula de alguna manera. Estamos colocando átomos que antes estaban en un sitio en otro. Es decir, si tenemos, por ejemplo, CH3, CH2, CH, OH, CH3, esto sería un alcohol en el que tenemos el alcohol en el carbono número 2. Un isómero estructural sería, por ejemplo, poner el alcohol en el carbono de al lado. Estamos colocando enlaces en sitios donde antes no estaban. Estamos moviendo enlaces de un sitio a otro. Todo este tipo de isómeros se engloba dentro de la isomería estructural. Y por otro lado tenemos la estereoisomería. En este caso también tenemos diferencias en la estructura, pero esta vez no es por movimiento entero de grupos. No estamos conectando los átomos de otra manera. Un ejemplo sea este alqueno, donde aquí tenemos este CH3 conectado a este carbono conectado a este CH3, pero también podríamos tener lo siguiente, que sería este CH3 conectado aquí debajo. Entonces, en este caso, como se puede ver, los dos carbonos siguen conectados a los mismos elementos y no ha habido ningún cambio en enlaces. Es decir, este carbono sigue conectado a este carbono sigue conectado a este y no ha cambiado nada. Sin embargo, la estructura es diferente porque la posición de estos grupos sí que ha cambiado en comparación con lo que era antes. Así que esto es lo que se conoce como estereoisomería. Y de ahí dentro, pues como veis, también tenemos dos subtipos. Entonces, esto que acabamos de ver, el hecho de que un átomo esté conectado aquí o aquí y aquí que estén todos conectados en el mismo sitio es lo que se llama conectividad. Entonces decimos que los isómeros estructurales son aquellos en los que cambia la conectividad porque los elementos están colocados en sitios donde antes no estaban, y en los estereoisómeros la conectividad no varía porque realmente los grupos están conectados a los mismos átomos, simplemente han cambiado de posición. Así que, habiendo descrito los dos grupos, pasamos a desglosarlos un poco más. Bien, un isómero estructural de cadena es aquel en el que modificamos la cadena de carbonos. Imaginémonos, por ejemplo, el pentanol, el 1-pentanol, donde aquí tenemos el alcohol en la punta de la cadena de carbonos. Ahora mismo, si nosotros movemos este carbono del extremo, por ejemplo, hasta aquí, tendríamos la siguiente estructura. Como veis, lo que ha variado aquí es que este carbono lo hemos traído a esta posición, hemos cambiado la conectividad, por lo tanto es isomería estructural, y en este caso es de cadena, porque mientras que aquí la cadena era lineal, ahora la cadena aquí es ramificada. Entonces, como hemos modificado la cadena, es un isómero estructural de cadena. Ahora bien, vamos a ver qué sería un isómero estructural de posición. En este caso, lo que estamos haciendo en un isómero estructural de posición también es mover, pero en este caso no vamos a mover la cadena, va a quedar igual, y lo que vamos a mover es
el grupo funcional. Borramos por aquí. Y entonces un isómero estructural de posición del 1-pentanol, que es la que llevamos dibujando desde el principio, sería, por ejemplo, poner este OH en lugar de conectado en este carbono, colocarlo en el del medio y quedaría esta molécula que estamos viendo aquí, mientras que antes era 1-pentanol, ahora sería 3-pentanol. Y tenemos el hidroxilo colocado en otra posición, por lo tanto es isomería estructural de posición. Ahora vamos a ver un ejemplo de isomería de función. Isomería de función es cuando nosotros en esta molécula reorganizamos los elementos de alguna manera que cambie el grupo funcional. Aquí tenemos un alcohol, pero si ahora yo, por ejemplo, moviera este trozo de cadena de carbonos y en lugar de conectarlo aquí a otro carbono, lo conecto al oxígeno, tendríamos lo siguiente: CH3, CH2, CH2, o que sería este trozo que tenemos aquí, enlazado al CH2CH3. Como veis, tenemos los mismos átomos de carbono, 5 arriba, 5 abajo, un oxígeno, y si calculamos tendremos exactamente la misma fórmula molecular. Sin embargo, aquí lo que pasa es que teníamos un alcohol y ahora lo que tenemos debajo es un éter. Como veis, tenemos de nuevo isomería estructural porque los átomos están conectados de otra manera. Sin embargo, esta vez es de función porque aquí teníamos un alcohol y hemos cambiado a un éter. Aquí en este punto me gustaría hacer un inciso bastante importante y que suele llevar a despistes. Vamos a ello. Bien, vamos a mirar la isomería de la propanona, que es esta molécula que tenemos aquí. Si yo quiero hacer un isómero de esta molécula, podría hacer este de aquí, CH3, CH2, CH y aquí el carbonilo. Fijaos que lo que he hecho ha sido mover esto de aquí a aquí. Simplemente he cambiado su posición en la cadena de carbonos. Entonces, podríamos pensar que estamos teniendo isomería estructural de posición. Pero esto no es así, porque cuando movemos carbonilos a un extremo, estamos cambiando el grupo funcional. Esto aquí es una cetona y esto aquí debajo es un aldehído. Por lo que cuando movemos un carbonilo a una punta de la cadena, estamos cambiando también de grupo funcional y entonces es isomería estructural de función. Ojo con esto, ¿vale? Si al mover el carbonilo lo seguimos dejando dentro de la cadena, que no esté en una punta, entonces seguirá siendo una cetona y no estaremos cambiando el grupo funcional y será de posición. Pero en el momento en el que lo llevamos a un extremo, estamos cambiando de cetona a aldehído. Entonces hay que tener en cuenta que es un cambio de función. Bien. Pasamos a la estereoisomería. Y en el tema de la estereoisomería os voy a presentar lo que son los dos conceptos, la isomería geométrica y la isomería óptica, para que veáis la principal diferencia. Sin embargo, para la isomería óptica os voy a dejar que veáis el vídeo en el cual hablamos de la quiralidad como concepto. En ese vídeo hablo de la isomería óptica de una manera bastante más profunda, se puede entender muchísimo mejor y para no alargar este vídeo, pues si os interesa saber más, tenéis este. Entonces, como hemos visto, en la estereoisomería vamos a hacer isómeros sin cambiar los elementos de posición. Entonces, vamos a ver lo que sucede, como el caso que vimos antes. En este caso tenemos un estereoisómero en el cual tenemos los metilos de este doble enlace, este CH3 y este CH3, hacia el mismo sentido, y si colocamos esto, aquí tendríamos los metilos colocados en posiciones opuestas, de modo que estos dos, como os podéis imaginar, tienen la misma fórmula molecular porque son los mismos elementos colocados exactamente en la misma posición, pero dadas la vuelta. Entonces son estereoisómeros y en este caso estaríamos hablando de estereoisomería geométrica, que en resumen la estereoisomería geométrica podremos aplicarla cuando tengamos dobles enlaces, ¿de acuerdo? Cuando tengamos dobles enlaces. En este caso tendremos dos opciones, o que los grupos queden hacia el mismo lado o que los grupos queden en posiciones opuestas, no hay más. Pero para que se pueda dar este tipo de estereoisomería va a ser importante una cosa, y es que en ambos lados, tanto en este lado como en este otro, los dos grupos tienen que ser diferentes entre ellos. Si aquí tenemos dos metilos, no va a tener sentido hablar de isomería geométrica porque es lo mismo que tengamos este hacia arriba o hacia abajo. Para que se dé isomería geométrica vamos a tener que tener aquí un grupo y aquí otro grupo diferente, y aquí vamos a tener que tener un grupo y aquí otro grupo diferente. Da igual si entre un lado y otro son iguales o no. Lo importante es que en cada lado
Los dos grupos tienen que ser distintos y siempre y cuando se cumpla esto podremos tener distintos isómeros geométricos. Y como digo, debe de ser en los dos lados. No vale que en un lado sean distintos y en el otro sean iguales. Si los dos son diferentes, podremos tener isomería geométrica en los dobles enlaces. Y ahora vamos a ver qué pasa con la isomería óptica. La isomería óptica, a diferencia de la isomería geométrica, no requiere que haya dobles enlaces. Podríamos tener esta molécula, CH3, CH2, CH3, y aquí en este carbono, con el hecho de tener 4 sustituyentes diferentes, como por ejemplo ahora, que aquí tenemos CH3, CH2, aquí CH3, aquí un hidrógeno y aquí un cloro, por el simple hecho de tener 4 sustituyentes diferentes, se generan 2 posibles posiciones en el espacio. Tal y como digo, esto está descrito mejor en el vídeo de la quiralidad. Este efecto se conoce como quiralidad. Cuando nosotros tenemos un carbono que es sp3, que tiene 4 enlaces simples a su alrededor, y los 4 son distintos, este carbono de aquí presenta lo que se dice quiralidad. Y esto va a implicar que, parecido a lo que pasaba con los dobles enlaces, el cloro y el hidrógeno podrían estar hacia un lado o hacia el otro y tendrían propiedades ópticas distintas. Químicamente la molécula se comporta igual, pero tienen propiedades ópticas diferentes que hacen que sean moléculas técnicamente diferentes. Así que, tal y como digo, no quiero darle muchas más vueltas a esto. Ya tenemos un vídeo aparte en el cual entramos más en profundidad en este tema, pero la clave, lo que sí me gustaría dejar claro en este vídeo es que tenemos 2 tipos de estereoisomería. La geométrica, que implica dobles enlaces con 2 sustituyentes distintos en cada lado, y la óptica, que implica carbonos sp3 con 4 enlaces simples y 4 sustituyentes diferentes. Si esto sucede, 4 sustituyentes diferentes aquí, y los sustituyentes distintos en cada elemento de cada carbono de un doble enlace, entonces presentaremos isomería óptica y geométrica respectivamente, que se engloban dentro de la estereoisomería. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Yo espero que los conceptos hayan quedado claros. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, como siempre, podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Bien, déjenme retiro la presentación de ventana. Entonces, como les decía, el tema de la isomería va a generar por ahí un par de tareas que, si no mal recuerdo, les aparecerán hasta el día de mañana. Pero me parece que también ya debieron haber... en Classroom debió de aparecerles una tarea previa para que por favor hagan las tareas en orden. Creo que les puse como, digamos, como límite sugerido el miércoles y después el domingo. Entonces, simple y sencillamente pónganse diario a trabajar un poquito, ¿sí? ¿De este maestro? ¿De esta semana o ya pasó? Porque según yo ya las hice todas. Ajá, la última tarea pendiente, que fue la que tuvimos que haber entregado ayer, y de ella no nos han llegado más tareas. Ajá, por eso le pregunto. Porque según yo, pues ya no tengo Yo tareas. tengo 3 tareas pendientes, profe. Envió una, la 18 es la más reciente, ¿no? Déjame ver, no recuerdo el número. Sí, es la número 18. Fue la Sí, última. es la- Déjame ver. Fue la del 10 de abril esa. Fíjense, a veces me he equivocado y les he puesto unas fechas un poco descabelladas. Como tengo, pues, de segundos años tengo 4 grupos y tengo un grupo de tercer año, me he confundido en las fechas y les he puesto unas fechas un poco descabelladas.
Así es, la última fue la 18, ¿verdad? La última fue la 18. Que según Classroom ya entregaron 16. Pero eso no tiene mucho sentido porque realmente son 1, 2, los que han estado trabajando en este grupo, que quizá tengan eso ya completado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nada más unos 11. Bueno, pero sí tiene que ver con, voy a hacer como que la edito. Dice, realizar la actividad 1.15 de la página 37 del libro de la química del carbono y mandar a WhatsApp. Marcar completado aquí en Classroom al final. Así es. Y la tarea 19 está programado para aparecerles mañana a las 7. Tiene que ver ya con un poquito más con la isomería. ¿Sí? Es hacer un reporte o trabajo de investigación de unas 3 o 4 hojas en la libreta respecto a la isomería, donde les recomiendo que utilicen este árbol de conceptos para que se basen. Bueno, no está queriendo abrirlo, pero ahí les va a aparecer y de acuerdo a esos conceptos ustedes harían la investigación y también se pueden apoyar viendo algunos videos que les estoy poniendo aquí y desde luego ustedes pueden ver más por su cuenta, ¿verdad? Para que quede mejor comprendido. Entonces, por favor, muchachos, hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse al corriente con las tareas, hacerlas de una en una, en orden, trabajar diario, 10, 15 minutos, incluso los fines de semana. Y pues, si me van a enviar mensajes, háganlo de manera a WhatsApp. Aquí en Classroom no envíen nada de mensajes privados. ¿Sí? Solamente en Classroom es marcar completado y contestar las preguntas. ¿Sí? Y hay que estar al pendiente de su bandeja de entrada de correo electrónico. Ahí les aparecen las notificaciones también de Classroom, me imagino que les aparecen ahí. A mí me aparecen en el mío. Y pues, si no tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, observación, pues nos pasaríamos a retirar para que desayunen y entren a la siguiente videollamada. ¿Algún comentario, duda? No, No. hasta ahorita no. Bueno, No. nos estamos viendo, cuídense mucho. En un momento más, un rato más, les subo la videollamada para que la vean cuantas veces sea necesario. O los que no entraron, me digan, profe, ya vi la videollamada, me pone la asistencia y les pongo la asistencia. ¿Sí? Yo debo ser el último en salir, se cuidan mucho. Lavado de manos, sana distancia, uso de mascarilla, de gel. Y qué bueno que ya ha habido vacunaciones. Ahorita, de hecho, en la secundaria de aquí del pueblo, en Roja Morada, está haciendo fila mi mamá para la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. También aquí en Colonia perdón, en Chilapa van a vacunar hoy, la segunda dosis. Para que estén al pendiente de sus adultos mayores, de sus familiares, para que les pongan su vacuna. Maestro, Hey, dime. ¿y siempre cuándo va a ser las clases presenciales? No estoy muy seguro. Yo apostaría que ya son en agosto, en el nuevo ciclo escolar, ya cuando ustedes vayan a tercero. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? No sé lo que vaya a ocurrir realmente.
En algunos estados supuestamente ya van a volver en los próximos días a clases presenciales. Eso depende de los contagios y todo eso, ¿no? Que se llevan a cabo en los estados y también la capacidad de poder atender a los enfermos en los hospitales. Aquí ya estábamos en semáforo verde, ¿no? Algo así escuché. Sí, pero con eso de la playa y todo eso, de cuenta que ya volvimos a rojo. Hay que para Por eso elecciones, estamos en verde. estar pendiente de los medios de información, ¿verdad? Sobre todo de los que emite la misma, los mismos responsables de llevar esa información. Les recomendaría, por ejemplo, ver las noticias emanadas del informe que dan diario todos los días, en las tardes, de cómo va la pandemia, ¿verdad? En el país. Los informes, digamos, oficiales, ¿verdad? Entonces, también les decía, si se van a subir una moto, cuídense mucho, pónganse casco, por favor. ¿Sí? Nos estamos viendo. Adiós. Hay que hacer tareas. Sale, profe, nos vemos, que tenga buen día. Igualmente, nos vemos. Bueno, profe, gracias. Se cuida. Igualmente. Gracias. Adiós, maestro. Adiós. Cuídense mucho. Ulises, Angélica, Julián o Dalis, ¿tienen alguna pregunta que agregar? ¿Algún comentario? Angélica, Julián o Dalis, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Angélica, Julián o Dalis, ¿tienen alguna observación, alguna pregunta? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Sí? Julián o Dalis, ¿tienen alguna pregunta?